Dicen que los lugares en construcción son como portales a otro mundo, llenos de ruidos extraños, sombras que se mueven y una sensación de que nunca estás solo. Hoy les traigo 3 historias reales de trabajadores de la construcción que los harán cuestionar lo que creen que es real. Nuestra primera historia viene de un electricista llamado Carlos, que trabajaba hasta tarde en un hospital antiguo que estaban renovando. Eran casi las 10 de la noche, y él era el único que quedaba en el ala pediátrica abandonada. De repente, escuchó el sonido inconfundible de una risa infantil procedente del final del pasillo. Pensando que era una broma de sus compañeros, fue a investigar. Al doblar la esquina, el sonido se detuvo bruscamente. No había nadie. El aire se volvió helado y sintió que le ponían una mano pequeña y fría en el hombro. Se giró de un salto, pero no había nada. Recogió sus herramientas y salió de allí sin mirar atrás. Nunca volvió a trabajar de noche en ese hospital. La segunda historia es de un equipo que demolía un viejo teatro victoriano. Durante el día todo era normal, pero cuando el sol se ponía, empezaban a ocurrir cosas extrañas. Las herramientas desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Se escuchaban aplausos fantasmales desde el auditorio vacío y algunos trabajadores juraban haber visto una figura con sombrero de copa observándolos desde los palcos oscuros. Una tarde, mientras demolían una pared, encontraron una pequeña caja de música escondida en su interior. En el momento en que la abrieron, una melodía espeluznante llenó el aire y todas las luces del edificio se apagaron a la vez. El capataz dijo que parecía que el espíritu del teatro no quería que se fueran. Nuestra última historia es quizás la más inquietante. Un grupo de obreros construía un nuevo complejo de apartamentos en un terreno donde antes había un cementerio muy antiguo. A pesar de que los cuerpos habían sido reubicados, la atmósfera era pesada y opresiva. Los trabajadores reportaban escuchar susurros con sus nombres cuando estaban solos y ver figuras sombrías moverse entre los cimientos recién puestos. Una noche, el guardia de seguridad revisaba las cámaras y vio algo que le heló la sangre. En una de las grabaciones, una figura translúcida y borrosa parecía levantarse lentamente del suelo de hormigón en el sótano, mirar directamente a la cámara y luego desvanecerse. El guardia renunció a la mañana siguiente. El edificio se terminó, pero quienes viven allí todavía hablan de ruidos inexplicables y una extraña sensación de tristeza en los pasillos. Estas historias nos recuerdan que a veces, cuando construimos lo nuevo, perturbamos lo viejo. Y lo viejo no siempre descansa en paz. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Has vivido algo similar? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver y no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes. Hasta la próxima. Al día siguiente, intentamos ignorarlo. Solo una rareza, nos dijimos. Pero a las 3 en punto, puntual como la muerte, el columpio volvió a mecerse. Mismo ritmo, mismo chirrido metálico, cortando el silencio, y al día siguiente, y al otro año, la coincidencia se convirtió en rutina. La rutina en una presencia. Ya no era un suceso extraño, era una cita. A las 3 de la tarde, algo invisible llegaba al parque a jugar. Se quedaba unos minutos y, tan bruscamente como empezaba, se detenía en silencio hasta el día siguiente. 2 semanas después, la curiosidad pudo más que el miedo. Le preguntamos a la dueña de la casa. Sí, dijo con una sonrisa nerviosa. El columpio lo vemos siempre. Nos contó la historia que los vecinos más viejos le habían contado a ella. La historia de un niño que amaba ese columpio más que nada. Un niño que, hace 20 años, murió de repente en su casa. Y desde ese día nunca ha faltado a su cita. Cada tarde, a las 3, el espíritu de aquel niño vuelve al parque a su lugar favorito, porque ni la muerte pudo quitárselo. Pin, si llegaron hasta aquí, ya saben que esta noche no vinimos a contar cosas suaves, porque lo que sigue es de otro nivel. Les advierto desde ya, con toda seriedad,
que si los relatos de brujas les generan incomodidad, si ese tema les pesa más de la cuenta, este es el momento de pausar y saltarse un poco hacia adelante, porque la historia que viene ahora viene cargada, densa, del tipo que se queda pegado en la memoria aunque uno no quiera. Bien, continuemos. El siguiente relato nos llega de un hombre que se hace llamar Jerry. Lleva más de 15 años en el oficio de albañil, 15 años de obras, de mezclas, de andamios, de sol y polvo, y en todos esos años nunca había vivido nada que lo sacudiera. Hasta que llegó a esa obra en un pueblo de Veracruz. Uno que otro por allá lejos, pero nada que diera sensación de comunidad, ni de presencia humana constante, puro silencio, puro espacio abierto. Los dueños casi nunca aparecían, así que, desde el primer día, los únicos que habitaban ese lugar eran Jerry y sus dos chalanes, Juan y Manolo. Por lo aislado del lugar, y para no perder tiempo valioso en traslados, decidieron quedarse a dormir ahí mismo. Acomodaron sus colchonetas en lo que eventualmente sería la sala de la casa. Colgaron un foco conectado a una extensión para tener algo de luz durante las noches. Primero una, luego otra, luego varias más, con intervalos irregulares, como lanzadas por alguien que caminaba alrededor del perímetro. Pensaron en chamacos del pueblo, en algún grupo de jóvenes aburridos buscando cómo pasar el rato, molestando a los trabajadores. Esa explicación les pareció razonable, y con eso se quedaron. Pero las noches siguientes, el fenómeno se repitió. Las piedras volvieron, siempre pequeñas, siempre golpeando paredes o cayendo en el patio, y siempre sin un autor visible. Cada vez que salían a buscar, el lugar estaba completamente vacío. Turnos extendidos que les permitirían terminar más rápido y regresar a sus casas cuanto antes. Sonaba extraño, incómodo, como cuando una grabación se ralentiza y las voces se vuelven irreconocibles. Siguieron trabajando en silencio, sin música, sin ruido de fondo.
Y fue en ese momento, con la mirada dirigida hacia el terreno que se extendía más allá de la obra, cuando la vio por primera vez. Sus chalines le dijeron que probablemente era el cansancio jugándole una mala pasada, que quizás había proyectado su propia sombra sin darse cuenta. Jerry quiso creerles, se convenció de que así había sido. Pero días después, Juan lo vio también. Era medianoche otra vez. Jerry le había pedido a Juan que fuera al patio trasero a traer unos botes de agua que necesitaban para continuar con la mezcla. Una tarea simple, de rutina, de las que se hacen 100 veces en una obra sin pensarlo 2 veces. Juan agarró su lámpara y salió. La parte trasera de la casa estaba prácticamente a oscuras. Solo el haz de luz de la lámpara de Juan cortaba la negrura del patio. Él fue directo a los botes. Empezó a llenarlos con calma, sin apuro, pensando en el trabajo que quedaba por delante. Fue entonces cuando escuchó su nombre. Alguien lo estaba llamando. Una voz suave, pero clara, lo suficientemente clara como para que Juan girara de inmediato, convencido de que era Jerry o Manolo llamándolo desde adentro. Pero cuando volteó, no vio a ninguno de sus compañeros. Lo que vio estaba sobre la barda. Era una anciana, asomada desde arriba, con los brazos apoyados en el borde de la pared, mirándolo fijamente. Tenía el cabello blanco y largo, desparramado sobre los hombros, como si nunca en su vida lo hubiera recogido. Y tenía una sonrisa horrible, torcida, que no transmitía alegría ni calidez, ni nada que se le pareciera. Era una sonrisa que no pertenecía a ninguna emoción reconocible, y sus ojos no parpadeaban, solo lo miraba fija, inmóvil, sonriéndole en silencio desde arriba de esa barda, en medio de la oscuridad de la madrugada. Juan salió corriendo. Entró gritando, con la respiración cortada, tropezando con las herramientas, sin poder articular bien las palabras al principio. Cuando por fin pudo hablar y describir lo que había visto, Jerry sintió que algo se le helaba por dentro. La descripción de Juan coincidía exactamente con la figura que él mismo había visto días antes. La silueta encorvada, el cabello largo, la estatura baja era la misma. Los tres salieron juntos a revisar el perímetro. Buscaron una escalera, una caja, cualquier objeto que alguien pudiera haber usado para treparse a una barda que ya estaba bastante alta. No encontraron nada. No había forma lógica de que alguien hubiera estado ahí arriba. Y sin embargo, ahí había estado desde esa noche. La obra se convirtió en otro lugar. El ambiente cambió. La tensión se instaló entre las paredes de cemento como si fuera un material más de construcción. Y los eventos no tardaron en multiplicarse. Las noches se volvieron difíciles de sostener. Mientras dormían, escuchaban movimiento en la bodega donde guardaban las herramientas. Ruidos de cosas que se desplazaban, que chocaban entre sí, que alguien o algo manipulaba sin ningún cuidado. Cuando iban a ver, las herramientas estaban fuera de lugar, pero no había nadie que explicara cómo. Los botes del patio empezaron a moverse también. Se arrastraban sobre el suelo con un ruido espantoso. Ese chirrido largo y rasposo del plástico pesado contra el cemento, a horas en que todos deberían estar dormidos. Jerry, Juan y Manolo se despertaban con el corazón acelerado. Salían a verificar y siempre encontraban lo mismo a los botes movidos. Nadie a la vista. Pero lo que vino después superó todo lo anterior. Una noche, mientras cenaban los tres juntos,
llegaron desde el monte unos gritos. No eran gritos de borrachos que salen de una cantina. No eran voces de personas que discuten o que se llaman entre sí. Eran otra cosa completamente. Eran gritos que se alargaban en el aire como lamentos, que subían y bajaban de intensidad, como si quien los emitía estuviera sufriendo algo que no tenía nombre, en desesperados, prolongados, arrastrados hacia la oscuridad del monte, como si el propio monte los estuviera tragando. Hacia esa dirección no había casas, no había caminos iluminados, no había nada de lo que uno pudiera llamar civilización, solo árboles, maleza densa y oscuridad absoluta. Nadie fue a revisar. Los tres se quedaron donde estaban, sin moverse, sin hablar, esperando a que aquello terminara. Porque hay momentos en que el instinto de supervivencia es más sabio que la curiosidad, y ese era uno de esos momentos. Pero la noche más terrible estaba todavía por llegar. Few and Juves. Ya pasada la medianoche, los tres estaban acostados en sus colchonetas, al borde del sueño, dejándose vencer por el cansancio acumulado de días de trabajo intenso. El silencio era casi completo. Todo parecía indicar que sería una noche sin sobresaltos. Entonces llegó el sonido. Un aleteo en enorme empezado. No era el aleteo liviano y rápido de un ave común. Era algo completamente diferente. Algo que llenaba el aire con una presencia física, como si las alas que producían ese sonido desplazaran grandes volúmenes de aire con cada movimiento. Era un aleteo que se sentía en el pecho, además de escucharse con los oídos. El sonido dio varias vueltas sobre la casa, como si algo sobrevolara el perímetro completo, evaluando el terreno desde arriba, y luego cayó sobre la losa. El impacto fue tan fuerte que la estructura entera vibró. Los tres saltaron de sus colchonetas de un mismo impulso y salieron al patio con las lámparas apuntando hacia arriba. Y ahí, sobre la azotea, vieron una sombra. Su tamaño era comparable al de un tambo industrial, de esos grandes y pesados que se usan en las obras. Tenía una forma que sugerían alas, y mientras los tres la miraban desde abajo sin poder distinguir sus detalles con claridad, la sombra extendió lentamente esas alas descomunales, tomó impulso, y se elevó hacia la oscuridad del cielo, en dirección al monte, hasta desaparecer por completo. El silencio que quedó después fue el peor de todos. Fue Manolo quien rompió ese silencio. Con la voz baja, casi como si temiera que algo afuera lo escuchara, dijo las palabras que los tres ya estaban pensando, pero que nadie se había atrevido a pronunciar en voz alta. Creo que son brujas. Nadie se rió, nadie lo cuestionó. A nadie dijo que estaba exagerando, porque los tres habían visto lo mismo. Los días que siguieron fueron una prueba constante de resistencia. No solo física, sino mental, porque hay un tipo de agotamiento que no viene del trabajo duro ni de las horas largas bajo el sol. Viene de vivir con miedo, de cerrar los ojos por la noche sin saber que va a despertar a uno a las 3 de la mañana, de trabajar de día con la memoria fresca de lo que pasó la noche anterior. Las pedradas continuaron. Los botes siguieron moviéndose, las herramientas de la bodega seguían apareciendo fuera de lugar sin explicación. Era como si algo en ese lugar se hubiera activado completamente y ya no tuviera intención de detenerse. Pero todavía faltaba una noche más, la última, y resultó ser una de las peores. Era pasada la medianoche. Los tres estaban trabajando en la colada de una columna, uno de esos procesos que no se pueden dejar a la mitad porque el cemento no espera. Manolo revolvía la mezcla con ritmo constante. Juan acarreaba los botes con material. Jerry los recibía desde el andamio, vaciando cada uno con precisión para que la columna quedara bien formada. Era trabajo coordinado, silencioso, con ese ritmo mecánico que solo se logra cuando un equipo lleva semanas trabajando junto. Por un momento casi podría decirse que la atmósfera era normal casi porque entonces la bocina volvió a fallar. El mismo proceso que habían vivido semanas atrás. Las voces comenzaron a alargarse, a distorsionarse, a perder su forma hasta volverse irreconocibles. Y luego,
el silencio total. El aparato se apagó de golpe y no volvió a encenderse. Inmediatamente después, empezaron las pedradas. Jerry se asomó por encima de la barda buscando al responsable, escudriñando la oscuridad con la lámpara, pero no vio a nadie lanzando nada. El terreno de alrededor estaba vacío y quieto como siempre. Giró hacia sus chalets para ver si ellos salían a revisar también, pero Juan y Manolo estaban paralizados, tensos, con esa rigidez en el cuerpo que no viene de la fatiga, sino del instinto que detecta algo antes de que la mente lo procese. ¿Quién será?, les dijo Jerry en voz baja. A nadie respondió. Los tres se quedaron inmóviles, en silencio, escuchando, esperando. Y fue en ese silencio, cargado, cuando lo escucharon, un sonido justo detrás de ellos. Los tres giraron al mismo tiempo, y ahí estaba ella. La anciana estaba asomada por la barda trasera, igual que la primera vez que Juan la había visto, pero ahora eran los tres los que la miraban. Y ella los miraba a los tres. El foco amarillo que colgaba cerca iluminaba su rostro desde abajo, creando sombras en sus facciones que la hacían ver todavía más perturbadora de lo que ya era. Tenía esa misma sonrisa, horrenda Fijan, demasiado abierta para ser natural, sin parpadear. Solo esa sonrisa clavada en el rostro, mientras los observaba desde arriba de la barda, como si llevara ahí mucho más tiempo del que cualquiera de ellos pudiera imaginar. Jerry sintió que las piernas le fallaban. No fue una decisión, no fue pánico controlado, fue el cuerpo respondiendo solo, cediendo ante algo que la mente no lograba procesar. Dio un paso hacia atrás de manera involuntaria y cayó del andamio. El impacto contra el montón de arena que había abajo fue duro, pero no fatal. Jerry quedó tendido por un momento, aturdido, mirando hacia arriba, y en ese instante desde el suelo vio cómo la anciana lo miraba desde la barda, pero al verlo caer, algo cambió en ella. Se agachó de golpe rápido, con una velocidad que no correspondía a ninguna anciana real, y desapareció detrás de la barda como si se hubiera disuelto en la oscuridad. Los tres la buscaron durante largo rato, revisaron cada metro del perímetro de la construcción con las lámparas encendidas. Buscaron huellas en el suelo, marcas en la barda, cualquier señal de que una persona real hubiera estado ahí trepada. No encontraron nada. No había huellas, no había marcas de manos, ni de zapatos en el cemento de la barda. No había ningún objeto que alguien pudiera haber usado para subirse. Las bardas ya estaban a buena altura, lo suficiente como para que treparse no fuera cosa sencilla. Y sin embargo, ella había estado ahí arriba sonriéndoles. A la mañana siguiente, Jerry llamó al dueño de la obra. Le dijo que no podían continuar, que había tenido una caída del andamio la noche anterior y que se había lastimado, que necesitaban detenerse hasta recuperarse. Era mentira, claro, o al menos era solo una parte de la verdad. La caída había ocurrido. Sí, en el golpe también, pero la razón real por la que ninguno de los tres quería volver a poner un pie en esa construcción no era ninguna lesión física. Era que los tres habían visto lo mismo. Los tres lo habían sentido, y los tres habían llegado a la misma conclusión sin necesidad de discutirlo. Ese lugar tenía algo que no se iba, algo que había estado ahí mucho antes de que ellos llegaran con sus herramientas y su cemento, y algo que seguiría ahí mucho después de que se fueran. Jerry dice que hasta el día de hoy recuerda esa historia con la misma nitidez que si hubiera ocurrido la semana pasada, no como un recuerdo borroso que el tiempo fue difuminando, sino como algo grabado con precisión en algún lugar de su memoria, donde el tiempo no llega. Ese tipo de experiencias no se olvidan. Pasamos ahora a un relato diferente en tono, pero igual de inquietante a su manera. Este nos llega de una mujer llamada Cecilia, y es especial porque ella no lo vivió directamente. Es la historia de su padre, un albañil de oficio que la contó tantas veces en casa que Cecilia la aprendió de memoria, palabra por palabra, como si hubiera estado presente, y hoy nos la comparte a nosotros. El papá de Cecilia estaba a cargo de los trabajos en una casa grande y normal,
ubicada en una zona con vecinos cercanos, sin el aislamiento de las historias anteriores. Los dueños se iban a mudar ahí pronto, y mientras los preparativos terminaban, la casa quedaba en manos del padre de Cecilia y sus ayudantes durante las jornadas de trabajo. Un día les tocó colar la losa. Empezaron temprano, desde las 7 de la mañana, y terminaron alrededor del mediodía. El cemento había quedado perfectamente liso, perfectamente nivelado. Un trabajo limpio del que cualquier albañil experimentado podría sentirse orgulloso. Para que la losa fraguara bien, bajaron todos al patio a comer. Una pausa normal, necesaria, de las que forman parte de cualquier jornada de construcción a la casa, quedó sola. Nadie adentro, nadie cerca. Cuando regresaron después de comer, el papá de Cecilia subió a revisar el estado del cemento antes de continuar con el pisoneado, y se quedó parado sin poder moverse. Sobre la superficie perfectamente lisa del cemento fresco había huellas pequeñas descalzas de un niño, un rastro que comenzaba en la orilla de la losa y avanzaba hasta la mitad exacta de la superficie en solo de ida. Como si el niño que las había dejado hubiera caminado hasta ese punto y ahí simplemente hubiera dejado de existir. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides seguirnos y activar las notificaciones. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros se esconden entre los cimientos de los edificios que vemos todos los días? Las obras en construcción, especialmente de noche, son lugares desolados, llenos de sombras y ruidos extraños. Pero a veces, esos ruidos no son solo el viento o el asentamiento de los materiales. Hoy te contaré 3 historias reales de trabajadores de la construcción que vivieron el terror en carne propia. Prepárate, porque después de esto, nunca volverás a ver un edificio a medio construir de la misma manera. Nuestra primera historia viene de un velador llamado Carlos, un hombre curtido por años de trabajo nocturno. Su labor era vigilar una enorme construcción de un complejo de apartamentos de lujo. Durante las primeras semanas todo fue rutina. Rondas cada 2 horas, el sonido de sus botas sobre el concreto, el eco de sus propios pasos. Pero una noche algo cambió. Cerca de la medianoche, mientras patrullaba el 3er piso, escuchó un sonido. No era el crujido del metal ni el silbido del viento, era un llanto suave, como el de un niño pequeño. Carlos se detuvo, con el corazón latiéndole en los oídos. Un niño aquí, imposible. El perímetro estaba cerrado y asegurado. Pensó que era su imaginación, el cansancio jugándole una mala pasada. Continuó su ronda, pero el llanto persistía, siempre a la distancia, moviéndose. A veces parecía venir del piso de arriba, otras del sótano. Armado con su linterna y un valor que empezaba a flaquear, decidió investigar. El llanto lo guió hasta el hueco de uno de los futuros ascensores, un pozo oscuro y profundo. Al asomarse, el llanto se detuvo de golpe. Un silencio sepulcral llenó el aire, más aterrador que el propio sonido. De repente, sintió un aliento helado en su nuca y una voz susurró directamente en su oído: «No debiste mirar». Carlos se giró de un salto, pero no había nadie. Corrió sin mirar atrás hasta su pequeña caseta de vigilancia y no salió de allí hasta el amanecer. Al día siguiente, le contó a su supervisor lo sucedido. El hombre, con el rostro pálido, le confesó algo. Años atrás, antes de que compraran el terreno, allí había una vieja casa. La leyenda local decía que un niño había caído en un pozo antiguo en esa misma propiedad y nunca encontraron su cuerpo. Carlos renunció ese mismo día. Jamás volvió a trabajar de noche. La segunda historia nos lleva a un proyecto de remodelación de un hospital antiguo. Marco, un electricista experimentado, fue contratado para actualizar todo el sistema eléctrico del ala oeste, una sección que llevaba clausurada más de 20 años. Desde el primer día, el ambiente era pesado, opresivo. El polvo flotaba en el aire como fantasmas, y el olor a desinfectante y decadencia era abrumador. Los compañeros de Marco bromeaban sobre los fantasmas de antiguos pacientes
pero él no les hacía caso. Era un hombre pragmático, hasta que empezaron a suceder cosas que no podía explicar. Herramientas que desaparecían de su cinturón para reaparecer en la otra punta de la habitación. Luces que parpadeaban en circuitos que supuestamente no tenían corriente. Un día, mientras trabajaba solo en el antiguo quirófano, escuchó el inconfundible sonido metálico de ruedas sobre el suelo de baldosas. Se asomó al pasillo y vio, al final del corredor oscuro, la silueta de una camilla moviéndose lentamente hacia él sin que nadie la empujara. Se quedó paralizado, con la respiración contenida. La camilla se detuvo a unos metros de él y por un instante pudo ver una figura traslúcida y encorvada acostada sobre ella. Parpadeó y tanto la figura como la camilla habían desaparecido. El terror lo invadió, pero tenía que terminar el trabajo. Días después, mientras instalaba cableado en el techo de una de las habitaciones, una de las placas del falso techo se cayó, revelando el espacio oscuro de arriba. Algo brillante llamó su atención. Con su linterna, iluminó el hueco y encontró un viejo bisturí oxidado. Al tomarlo, sintió una oleada de frío y una tristeza inmensa, como si estuviera sintiendo la desesperación de otra persona. De repente, las luces de todo el pasillo se encendieron y apagaron frenéticamente, y el sonido de un monitor cardíaco, marcando una línea plana, resonó por todo el lugar. Marco soltó el bisturí y salió de allí corriendo. Más tarde se enteró de que en esa misma habitación, un cirujano desesperado por no poder salvar a un paciente, se había quitado la vida con su propio instrumento décadas atrás. Marco terminó el trabajo, pero juró nunca más aceptar un proyecto en un edificio con historia. Nuestra última historia es quizás la más inquietante. Le sucedió a un grupo de soldadores que trabajaban en la estructura metálica de un rascacielos. Estaban en el piso 40, con la ciudad extendiéndose a sus pies. El trabajo era peligroso y requería máxima concentración. Una tarde, mientras aseguraban una viga de acero, uno de ellos, Javier, vio algo. En la viga paralela, a unos 20 metros de distancia, había una figura. Era un hombre, vestido con ropa de trabajo anticuada, sin casco, sin arnés de seguridad. Estaba de pie, mirando al horizonte, completamente quieto. Javier alertó a sus compañeros. Todos lo vieron. Le gritaron, haciéndole señas para que tuviera cuidado. Pero el hombre no reaccionó. Parecía no oírlos. El capataz, furioso y preocupado, empezó a caminar por la viga para alcanzarlo. A medida que se acercaba, el aire se volvió extrañamente frío. Cuando estaba a solo unos metros, el hombre misterioso se giró lentamente. Su rostro era pálido, sus ojos vacíos, y entonces simplemente dio un paso al vacío y desapareció en el aire. No hubo grito, no hubo sonido de impacto, simplemente se desvaneció antes de caer. Los trabajadores quedaron en shock, buscaron abajo, alertaron a la gente en la calle. No había cuerpo, o no había rastro de que alguien hubiera caído. La policía investigó, pero no encontraron nada. Unos días después, un historiador local que escuchó el rumor se acercó a la obra. Les mostró una foto de principios del siglo XX, de la construcción de otro edificio emblemático en esa misma área. En la foto, entre los obreros, estaba el mismo hombre que habían visto. El historiador les contó la leyenda del caminante del cielo, el fantasma de un trabajador que cayó y murió durante esa construcción 100 años atrás y cuyo espíritu, según se dice todavía, deambula por las alturas de la ciudad, vigilando a otros obreros. El equipo de soldadores, hombres duros y sin miedo a las alturas, terminaron el proyecto con un nudo en la garganta, sintiendo siempre una presencia, observándolos desde las vigas vacías. Estas historias nos recuerdan que los lugares de trabajo pueden guardar secretos más profundos y oscuros de lo que imaginamos. Detrás de cada pared y debajo de cada piso puede haber una historia esperando ser contada, o un eco del pasado que se niega a desaparecer. La próxima vez que pases por una construcción de noche, escucha con atención. Quizás
escuches algo más que el viento. Gracias por acompañarme en este viaje al terror. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima. Y con eso, audiencia, cerramos este episodio. 4 historias de hombres y mujeres de trabajo que encontraron algo más que cemento y tabique en sus obras. Algo que no estaba en los planos, algo que ninguna herramienta puede medir, ni ninguna barda puede contener. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay lugares que guardan presencias que no se van? ¿Que hay almas que regresan a lo que amaron, aunque ya no tengan cuerpo para hacerlo? Déjenme su opinión en los comentarios. Comparten el video si les gustó y nos vemos en el próximo episodio. Buenas noches y descansen, si pueden.